continuamos en este Abierto por Vacaciones. Gracias por esperar en esta breve pausa. Continuamos hablando haciendo el repaso a la política municipal de Ellín. Vamos a hablar con todos los grupos municipales. Es el turno ahora del Grupo Municipal de Ciudadanos y aquí tenemos a su portavoz, Mario Artesero. Bueno, Mario, muy buenas. Cuéntanos cómo ha sido este primer año, tu entrada en política, conseguir esa concejalía de representación municipal. ¿Cómo ha sido? Buenas noches, Víctor. Pues en primer lugar, un placer estar aquí como siempre. Luego, este primer año, para nosotros este primer año ha sido un año de aprendizaje, sobre todo, importante, porque aunque llevaba tiempo metido en política, pero en un equipo, no un equipo de gobierno, pero dentro de un ayuntamiento, como concejal, ha sido mi primer año. Entonces ha sido un año de mucha expectación, ver muy bien cómo se hacen las cosas, aprender muchos procedimientos que, si bien sabía cómo se hacían a nivel teórico, no a nivel práctico. Y luego, entre la teoría y la práctica siempre hay una importante diferencia. Y aparte de eso, ha sido un año en el que se ha trabajado muy intensamente, hemos llegado con muchísimas ganas, tanto mi equipo como yo. Y luego ha sido un año que, como todo el mundo sabe, al final hemos tenido esta bomba de la COVID-19, y ha sido un año distinto y diferente. La verdad es que ha sido un año de muchas novedades. ¿Es más difícil subirte en un púlpito para dar un mitin? ¿Es más difícil defender una moción en el salón de plenos que subirte a las tablas de un teatro? ¿Diferente? Seguro. Es diferente, muy diferente. Mira, sí que es verdad que durante la campaña ahí no era tan diferente. O sea, dar un mitin, eso es siempre, lógicamente no hay un personaje, no hay un texto previo como en una obra de teatro, como en una película o una serie, pero sí que es verdad y es muy cierto que al fin siempre estás haciendo un personaje, ¿no? Cuando estás dando un mitin político, eso lo hacen todos. Pero ya una vez que eso pasa la parte más mediática y ya entras a lo que es la verdadera gestión de la política, que es el auténtico trabajo del político, que es un trabajo quizá menos mediático, pero es la realidad. La bambalina, ¿no? Exactamente. De la política. Ahí es donde, cuando estás defendiendo tus propuestas, tus mociones o las mociones de tu equipo en un pleno, cuando estás en una comisión también haciendo unas propuestas, que estás cambiando impresiones con tus compañeros, aunque sean de otros grupos políticos, pero son tus compañeros, ahí realmente es muy diferente, no tiene nada que ver. Ni la oratoria ni la técnica teatral vale prácticamente para nada. ¿Y cómo ha sido este balance de este año? Bueno, accidentado, por supuesto, por el tema del COVID, pero bueno, al fin y al cabo, vuestra labor como grupo municipal, ¿cómo ha sido? Pues a nosotros nuestra labor como grupo municipal, yo la calificaría como una labor que ha ido a la búsqueda de la eficacia, sobre todo. Es decir, nosotros no nos hemos preocupado tanto, no nos ha importado tanto buscar el rendimiento político o el escaparate político, como presentar propuestas que sean eficaces y que, aunque en algunos casos pequeñitas, pero mejoren en parte la vida de la gente de Ellín. Ese ha sido nuestro gran objetivo este primer año. Sí que es verdad que a veces se ha podido conseguir, otras veces no se ha podido conseguir. Y luego también la segunda parte que nos proponíamos, que creíamos también que hemos estado ahí, es ver cuáles de las acciones que llevaba a cabo el equipo de gobierno nos parecían adecuadas, cuáles no, y a cuáles se podía dar una vuelta, revisitar para que fuesen más adecuadas o más acertadas, que creo que esa es la labor fundamental de un grupo político en la oposición. A eso nos hemos dedicado. Es verdad que no hemos sido muy mediáticos, lo poco mediático que hemos sido ha sido no a nuestro pesar, sino de una manera no buscada, como por ejemplo la famosa campaña de las cucarachas hace un año, en el verano pasado, que no buscábamos el impacto mediático que tuvo, pero lo tuvo, llegó incluso allende las fronteras de allí. Pero entonces nosotros ahí, por ejemplo, ahí te pongo el ejemplo, buscábamos simplemente ayudar a una serie de comercios a saber lo que tenían que hacer porque tenían un problema real, y además este año estaremos también pendientes, o estamos pendientes este verano, de a ver qué pasa también con a ese respecto, igual que otras cosas. Pero al final, como la gente necesitaba eso, era una ayuda muy básica, pero que la gente la necesitaba, que además lo hicieron muy bien desde los servicios de medio ambiente del Ayuntamiento de Ellín.
pues al final eso tuvo un impacto mediático. Entonces nosotros nos hemos preocupado de hacer esas cosas. A lo mejor hemos hecho menos notas de prensa, menos ruedas de prensa que otros grupos políticos, pero creo que hemos estado ahí intentando hacer más eficaz la labor del gobierno. ¿Cómo fue el proceso de que Mario Artesero encabezara la lista a la alcaldía de Ciudadanos en Hellín? ¿Te llaman? ¿Te propones tú? ¿Cómo fue ese proceso? Que va, eso fue, a mí me llega casi de repente, porque hace un año ya se plantean que la persona que en ese momento estaba encabezando o que había encabezado la lista en las pasadas elecciones, no querían que las encabezase en las pasadas, o sea, no en las pasadas sino en las anteriores, no querían que las encabezase en esta. Entonces estaban, bueno, junto a mi nombre se barajaban otros y me lo proponen, pero cerquita de las elecciones, creo que a un mes de las elecciones. Yo estaba trabajando en Ciudadanos Albacete, fundamentalmente. O sea, estaba allí con ellos, sobre todo en temas de comunicación, de oratoria y demás, que es lo que yo enseño en la universidad. Y ahí es cuando me proponen si yo querría liderar la lista este año. Yo lo pensé, le di muchas vueltas, dije, si es que a mí me gusta estar en política, pero me gusta estar, digamos, en la trastienda de la política, en la bambalina de la política, pero estar en primera línea nunca había estado y me dio bastante vértigo. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, ahí mi madre sí que me dijo una cosa, porque yo hablé con amigos, con mis hermanos, con mi madre, y a mi madre me dijo una cosa, que es lo que me decidió, fíjate. Dice, si te han dado la oportunidad sin buscarla y luego puedes hacer algo bueno por el pueblo, a lo mejor no debes desaprovecharlo. Y entonces ahí dije, pues es verdad, si yo me presento, no sabía si iba a sacar algún concejal o no, digo, pero si me presento sacamos algún concejal y puedo dejar una impronta positiva en Hellín, que es mi pueblo, de donde yo soy, digo, la verdad es que os estaría muy bien, me haría muy feliz y me apetece mucho hacerlo. Entonces ahí fue cuando decidí presentarme. ¿Y qué quieres conseguir? ¿Qué objetivos te planteas? ¿Qué quieres conseguir en política? Pues, a ver, mis objetivos en política, como te he dicho hace un momento, es fundamentalmente dejar una impronta positiva, buena, bonita de mi paso por la política de Hellín. No sé si mi paso por política serán 4 años, serán más, nunca se sabe lo que puede suceder ni lo que puede pasar. Yo en este momento no me planteo nada más allá de estos 4 años, 3 ahora que quedan de legislatura, pero sí sí me gustaría, me haría ilusión que mi paso dejara una impronta que beneficiase a Hellín y que de algún modo se recordase dentro de un tiempo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Ahora mismo estamos trabajando, que este año no se ha podido hacer por el tema del coronavirus, pero esperamos que el año que viene sí se pueda hacer, en crear un festival de cine cortometrajes en Hellín. Que habrá gente que le parezca una cosa interesante, habrá gente que le parezca algo más frívolo, dirá, un festival de cine y cortometrajes. Bueno, muchos pequeños pueblos, muchas pequeñas ciudades y muchas ciudades grandes, pero también muchas pequeñas ciudades como Hellín, un pequeño festival de cine y cortometrajes ha redundado de una manera muy positiva luego en lo que es el tema del turismo y la comunicación de esa zona. El festival no espero que llegue a ser como el Festival de Cine de Sundance, por ejemplo, ¿no? Que empezó como una cosa muy pequeñita y se ha convertido en un evento internacional. Pero sí que es verdad que ciudades como Alfat del Pi, por ejemplo, es una comunidad muy pequeñita, pero que gracias a un festival de cine y cortometrajes bastante potente, pues recibe algo así como 300, 400.000 euros de inyección, ya no tanto de subvención, pero sí de inyección de empresas, de cineastas, de gente que va al festival. Al final eso revierte en unos beneficios de entre 300 y 400.000 euros anuales. Si se consiguiera algo así en Hellín estaría muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, ese sería un objetivo. Conseguir algo así para Hellín que permaneciese en el tiempo, aparte de las pequeñas acciones que vamos consiguiendo día a día, mes a mes, pleno a pleno, que de algún modo creemos que van beneficiando en la vida de la gente de Hellín, porque nosotros, una de nuestras premisas es escuchar mucho a la gente. A mí me para mucha gente por la calle, oye, mira, perdona que te pare. Y a mí digo, no, perdona, no, dime, porque eso me ayuda a hacer mi trabajo. O sea, unos comerciantes de López del Oro nos dijeron que nos mandaron un email y nosotros fuimos a verlos porque habían quitado unas farolas de su calle y tenían la calle un poco más oscura. Bueno, pues ya están ahí las farolas. Costó mucho. Yo no digo que la concejalía
o sea, lo hiciese solo por lo que nosotros, digamos, les empujamos, pero creo que el haber empujado un poco, pues, ha ayudado a que las farolas estén ahí y no se olviden. Entonces, esas pequeñas cosas, junto con lo que te he dicho antes, pues es lo que creo que en lo que debemos basar, o lo que a mí me hace ilusión, basar la concejalía, fundamentalmente. ¿Por qué creéis que hay ciudadanos que se acercan a vosotros a deciros, pues mira, hace falta esto, o por qué no presentáis esto y no lo presentan directamente al ayuntamiento? Quizá por afinidad a vuestro partido, por cercanía, porque a lo mejor caen en saco roto. Pues puede ser por muchas cosas. Primero, a lo mejor por afinidad a nuestras ideas políticas. También porque creo que desde el principio nosotros hemos sido muy cercanos con la gente, hemos pasado mucho a comercios, hemos hablado con la gente en la calle. Entonces, a lo mejor esa cercanía hace que la gente vea que es más fácil decírnoslo a nosotros y que nosotros lo llevemos al pleno o lo elevemos al ayuntamiento, a ir directamente al ayuntamiento, que les genera o más respeto o más burocracia. Entonces, yo creo que de algún modo decírnoslo a nosotros lo ven más fácil. Y como luego comprueban que realmente sí lo elevamos al pleno del ayuntamiento o lo elevamos a las distintas comisiones que se producen, ven que es una vía eficaz. Ahí puede pasar que haya políticos que de repente sí, encantado, sí, yo encantado de escucharte, pero a los 2 minutos se ha olvidado de la conversación que tenían con ese ciudadano, con esa ciudadana, con esa persona. Pero nosotros no. Nosotros es escuchar eso y normalmente lo someto a la discusión de mi equipo. Oye, esto, ¿de qué manera podemos llevar esto? Y solemos llevarlo. Entonces yo creo que ahí la gente de la ciudadanía de Ellín ven una herramienta o una línea eficaz y fácil para poder llevar sus propuestas al ayuntamiento. Y a nosotros nos encanta que sea así. ¿Has tenido perjuicios en tu vida personal y profesional por entrar en política? Pues mira, esa es una gran pregunta, porque esa es una de las cosas que más miedo me daba cuando entré en política. En realidad, hasta el momento no lo he percibido. Es decir, yo compagino mi vida política con mi vida profesional, yo sigo dando clases en la universidad, sigo teniendo una productora y una escuela de teatro y sigo dirigiendo el Teatro de Chinchilla, el Teatro Constantino Romero, bueno, la Escuela de Teatro Constantino Romero. Y yo hasta la fecha no he percibido ningún perjuicio. Sí que es verdad, esto es cierto, que yo la compañía en este momento la tenía bastante parada. Desde que hice la última producción, estábamos trabajando ahora en una nueva producción, pero tanto a nivel más de escuela, es decir, con la compañía de la escuela. Mi gran miedo era que me contratasen menos como compañía. Pero ya te digo que al tener la compañía un poco más parada, porque el tiempo es finito y la universidad, el Teatro de Chinchilla, mi propia escuela de teatro, la concejalía, ya no tenía más horas y he dicho, bueno, voy a hacer una pequeña parada con mi compañía profesional, que eso exige mucho. Digo, el teatro que voy a montar ahora va a ser más la compañía de mi escuela, que actúa más en zona más de Alicante, Albacete, Castilla-La Mancha, con mis alumnos, o sea, ahí compaginamos alumnos y actores profesionales, pero digamos viajamos menos, porque con una compañía profesional viajas por toda España y a veces fuera. Entonces, al no tener en ese momento, digamos, la compañía tan activa, la compañía profesional tan activa y haberme volcado más en la compañía de la escuela, creo que ahí no he notado tanto ese peligro político, que realmente el peligro era que contratasen menos a la compañía. Cuando la reactive ya veremos si ha tenido algún impacto negativo. De momento, hasta la fecha no, en mi profesión no. Bueno, Mario, ¿cómo ves al equipo de gobierno, a Agrupación de Electores, Partido Socialista en este primer año de gobierno? Bueno, yo veo que han hecho cosas interesantes, pero se podrían haber hecho más cosas. Luego, además, el maridaje entre la unión, o sea, la agrupación de electores y el equipo de gobierno a veces es difícil. Yo no estoy dentro de ellos cuando están creando sus propuestas, cuando están discutiendo sus mociones, pero yo hay veces que noto cierta tensión entre ellos. A pesar de que como compañeros se respetan mucho, sobre todo, y esto lo digo sinceramente, veo más respeto desde PSOE hacia la agrupación de electores que al revés. Porque yo muchas veces veo que María Jesús López a sus compañeros cuando están liderando ellos, que son los líderes, porque son los especialistas de un campo, de su concejalía, están en una comisión, la propia María Jesús a veces
no voy a decir corrige, estoy buscando la palabra exacta, pero complementa siempre las explicaciones y apuntilla siempre las explicaciones de sus compañeros. A mí eso como compañero de ellos también me molesta. O sea, vamos a ver, si esta persona que tienes aquí es el especialista en su concejalía, no estés siempre apuntillando todo lo que dice. Te pongo un ejemplo, Julián. Julián se nota que es un... Bueno, te pongo Julián como te podría poner otros, pero Julián se nota que es un experto y además le gusta y hace un trabajo muy eficaz en medio ambiente. Pues cada vez que estamos en una comisión, que cuando Julián da una explicación, es muy común que María Jesús complemente y apostille sobre la explicación de Julián, yo digo... Fuera de eso, este primer año, como te digo, se han hecho cosas que están bien, no voy a decir yo que no. Hay cosas con las que no hemos estado tan de acuerdo, pero sobre todo es un año, es un año que tiene un antes y un después, hasta el 14 de marzo, que es cuando entra esta alerta sanitaria, y después de la alerta sanitaria. Ahí cambian las prioridades, ahí realmente no se hace la labor que se ha hecho, yo no la veo tan ineficaz, porque ahí tengo que ser completamente sincero, el Ayuntamiento de Ellín creo que ha sido ágil y eficaz en algunas propuestas, y en suma yo creo que con algunas salvedades, bueno, este primer año de gobierno podría salvar los papeles. ¿Cómo fue el trabajo que mantuvisteis en la Junta de Portavoces después de ese día que lo tenemos todo marcado en rojo en el calendario? Porque tuvo la Junta de Portavoces un papel fundamental. Sí, claro. Yo además recibo un mensaje en mi teléfono que nos reuníamos ese sábado día 14 porque, bueno, era previsible que se declarara una alerta sanitaria y había que ver cómo íbamos a encarar esa situación desde el Ayuntamiento de Ellín. Hacemos una reunión, lo que es el comité, y luego el lunes hacemos otra reunión, el comité de salud y seguridad, pero sobre todo ese sábado ya empezamos a ver algunas propuestas y ya el alcalde propone crear un grupo de trabajo entre los portavoces. Ahí yo creo que lo más importante es, a priori, que se da es la unión entre las 5 fuerzas políticas del Ayuntamiento de Ellín. Una unión además que en ningún momento se cuestiona y que todos decidimos que debemos olvidarnos un poco del ajetreo político, del sello político y trabajar técnicamente, sobre todo a un nivel muy técnico, para intentar que el impacto de esta alerta sanitaria sea lo más suave posible o lo menos oneroso posible para Ellín. Y en ese sentido empezamos a trabajar bien, con unión, con eficacia, creando una serie de propuestas, apoyando una serie de propuestas y trabajando. Yo tenía la impresión, y lo decía, que nuestro trabajo era más técnico que político realmente, porque no era tanto buscar el voto o el aplauso de nuestros posibles votantes, como que nos colocamos la mentalidad, el chip, como se dice vulgarmente, de hay que sacar a Ellín de esta situación o hay que hacer que esa situación sea lo menos impactante negativamente para Ellín. Y eso me gustó mucho, que nos libráramos del color político. Luego ya otros grupos no se olvidaron tanto del color político, pero nosotros seguimos trabajando a día de hoy. Ese grupo de portavoces sigue activo porque aunque la alerta sanitaria haya acabado, la pandemia sigue aquí, el COVID sigue aquí, los rebrotes se siguen produciendo por todo el país y el trabajo no debe pararse. Entonces, en ese sentido, seguimos ahí. Y yo creo que de algún modo seguimos en esa línea, sobre todo, bueno, luego ya hemos retomado el trabajo político, pero en la línea de trabajo de portavoces con respecto al tema de la alerta sanitaria, de la pasada alerta sanitaria, creo que sigue siendo un trabajo más técnico que político. ¿Qué grupos politizaron esa Junta de Portavoces? Pues como se han dicho en otras ocasiones, el Partido Popular ahí tuvo el desacierto de presentar una nota de prensa haciendo públicas una serie de propuestas que se habían tomado dentro de ese grupo de portavoces. Son propuestas que venían tanto de la agrupación de electores como de PSOE, como de Ciudadanos, de Vox, del PP. Ellos también presentaron propuestas, por supuesto. No estuvieron a la sopa boba. Lo que pasa es que luego cuando previamente se decide que no se va a mediatizar, o sea, ningún grupo va a iniciar una carrera en plan colegio de yo llego prime, ¿no? O sea,
simplemente lo que se va a hacer es trabajar sin intentar mediatizar ese trabajo. Y un grupo, si lo mediatiza y sin aviso previo, hace una rueda de prensa para presentar esas propuestas cuando no eran tampoco suyas, aunque ellos digan que sí eran suyas, pero es verdad que esas propuestas nacen de una lógica. Es decir, si los comercios tienen que cerrar, los comercios necesitan una serie de acciones para aliviarles de sus cargas fiscales. Y eso da igual que seas del PP, de Vox, de Ciudadanos, de PSOE o de la agrupación de electores independiente. Eso es lógica pura, como 2 más 2 son 4. Pero que el Partido Popular diga, pues no es que nosotros también lo pensamos, así que vamos a decir a la opinión pública que esto se nos ha ocurrido a nosotros. Nos pareció una argucia bastante desafortunada. Y ahí se rompió un poco ese consenso político que había, y sí que ahí empezó una carrera bastante lamentable, porque a mí no me gustó nada. Y lo hicimos todos, porque llegó un momento y dijimos, bueno, aquí ya tonto el último. O sea, si aquí vamos a demostrar todos que hemos trabajado, pues tenemos que demostrarlo todos, porque eso es así. Y entonces ya empezó una carrera a presentar mociones que además unas se pisaban a otras, unas se parecían demasiado a otras. Yo creo que afortunadamente en las últimas semanas se ha recuperado la cordura en ese sentido y estamos volviendo a hacer un trabajo más en la línea de lo que hicimos al principio. Espero que sigamos así. Sí, es verdad que el último pleno fue un pleno más o menos, ¿no?, de acuerdos entre todos los grupos. Los anteriores sí que es verdad que se politizaron un poco más. Y si no me equivoco, creo que fuiste el primero que dijo, señores, ¿qué estamos haciendo? Esto al final a los ciudadanos de Ellín no les afecta mucho, ¿no? ¿Me equivoco? Claro, quiero decir, nosotros llegó un momento que dijimos, y además lo dijimos así en el pleno, y hasta el propio alcalde me dijo a mí personalmente, me alegra que hayas traído la cordura, o que haya traído usted, porque en el pleno nos hablamos de usted, que haya traído usted la cordura a este pleno. Porque llegó un momento que ya dije, vamos a ver, estamos en una situación en la que tenemos que olvidarnos del color político y trabajar como hemos trabajado hasta ahora, o sea, buscando las acciones y la eficacia para una situación que nadie esperaba y que está afectando de manera muy significativa a la gente de allí. Digo, y vamos a olvidarnos del color político, porque quién ha presentado qué y toda esa fanfarria política no le interesaba a la gente de allí. Lo que le interesaba es qué se iba a hacer para ayudarles en una situación en la que estaban asustados, porque trabajadores comerciantes con los comercios cerrados, trabajadores en ERTE, trabajadores despedidos sin ERTE, en una situación que producía miedo, porque aparte todos los días se estaban recibiendo noticias nuevas sobre contagios, sobre prórroga del estado de alarma. Había una incertidumbre tal que hay una rencilla política y una discusión política. La gente incluso podía sentirse ofendida. Y era normal. Vamos a ver, estamos en la que estamos y vosotros estáis como colegialas en un parvulario discutiendo quién ha dicho qué o quién merece qué. Presentarnos propuestas. Y ahí nosotros fuimos de los primeros que dijimos, señor, vamos a olvidar esta discusión y vamos a trabajar en esa línea. Y afortunadamente, pues no digo que porque lo hiciéramos nosotros, sino porque se impuso la lógica y la cordura. Que también es verdad que la suerte de estar en un consistorio no muy grande como Ellín es que al final las cosas que son lógicas se imponen frente a las rencillas políticas. Ya que has hablado del Partido Popular, analízanos, aparte de esto, el trabajo que ha realizado el Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Cómo lo ves? ¿Es fácil llevar acuerdos conjuntos con el Partido Popular, ya que estáis todos en la oposición? A ver, sí y no. Y ahora dirás, eso es muy ambiguo. Sí, es decir, es fácil en el sentido que sí que hemos llevado muchas veces propuestas conjuntas. Lo que pasa es que cuando llega un momento, a nivel técnico es fácil, luego a nivel mediático, cuando unos partidos llegan y sabes que van a intentar hacer la jugada de presentar la propuesta antes que tú, ahí es más difícil. Luego, además, tenemos una sensación muy extraña en Ciudadanos, y es que aunque nosotros estamos en la oposición, nosotros no ejercemos una oposición tan férrea, tan dura, como puede ejercer el Partido Popular. O sea, el Partido Popular, si te fijas, siempre critica per se
en casi todos los plenos o en casi todas las comisiones al equipo de gobierno. Nosotros creemos que nuestra oposición, o sea, que esa no es nuestra línea de oposición. Nuestra oposición es apoyar las propuestas que nosotros creamos interesantes y incluso una propuesta que a priori no sea interesante, dándole una vuelta, haciéndole un giro, puede ser mucho más eficaz. Esa es nuestra línea, no es tanto la línea de la crítica que sigue el Partido Popular. Entonces, para nosotros, dentro de que hemos presentado propuestas juntos, no es difícil, no es imposible, pero sí que llevamos líneas de oposición muy, muy diferentes, el Partido Popular y Ciudadanos. Estamos en sitios muy distintos. Aún así, sí que es verdad que ya no solo con el PP, con Vox, con la agrupación de electores y con PSOE, cuando son mociones y propuestas que consideramos que son interesantes, no es difícil, pero cuando la cuestión es interesante, Mira, la clave es, si la moción es más técnica que política y todos vemos que es beneficiosa para Hellín, ahí no hay problema, se presenta junto. Pero cuando vemos que la moción tiene un carácter político, ahí es cuando entra el conflicto. ¿Y con Vox? Pues mira, con Vox, dentro de que nuestras dos líneas políticas son muy diferentes, son muy alejadas, pero a nivel técnico en el ayuntamiento sí que es verdad que tenemos ideas similares en ciertas cosas. Entonces, aparte de que Raquel es una persona afable con la que se puede hablar y que escucha tu postura, te da la suya y es una persona con la cual el diálogo es fácil y fluido, sí que es una persona con la que tenemos, o sea, sí que es una agrupación con la que hemos tenido alguna colaboración en un momento dado. Ya digo, desde posturas políticas que están muy, muy, muy alejadas, ¿no? Ellos están más posicionados en la derecha, nosotros más en el centro, que fíjate tú qué divertido. Los grupos de la derecha dicen que somos centro-izquierda, mientras que los grupos de la izquierda dicen que no, que somos centro-derecha. Eso a mí me divierte muchísimo, ¿no? Ciudadanos es centro. Entonces, pero aún así, creo que Vox ahora mismo Raquel es una persona con la que se puede hablar muy bien y alguna vez hemos presentado propuestas juntos y lo seguiremos haciendo si, vemos que son buenas para ella. ¿Qué es el centro, Mario? Explícanoslo, que lo entendamos todos. ¿Cómo es el centro? ¿Liberal progresista, como alguna vez ha dicho Ciudadanos? Sí, el centro liberal progresista. El centro es un sitio equidistante, tanto de la derecha como de la izquierda, lo que no significa que uno sea un veleta o que el grupo sea un veleta, porque pueda pactar a derecha o izquierda, lo que significa que nosotros podemos cogernos a la derecha y llevarnos a la derecha hacia el centro. Y podemos coger a la izquierda y llevarnos a la izquierda hacia el centro. Hacer que desradicalizar la derecha y desradicalizar la izquierda. Llevárnoslo a un sitio mucho más equilibrado. Pero el centro puede pactar tanto con la derecha como con la izquierda sin salirse de su espectro. Te pongo un ejemplo. Imagínate que a mí en un momento dado, poner un ejemplo muy... Vamos a echarle imaginación. Un grupo muy de derechas dicen, pues no, vamos a apoyar una acción de fracking en Castilla-La Mancha. Nosotros siempre diremos que no, porque aunque nosotros apoyemos la industria, pero no apoyamos la industria hasta ese nivel. Entonces, pues nosotros intentaremos siempre que esa acción no se produzca y pactar con ese grupo, no tanto para apoyar el fracking, sino para apoyar otra acción que se pueda trabajar sin que se haga algo que nosotros consideremos malo o nocivo para Castilla-La Mancha. Te pongo otro ejemplo. A lo mejor nosotros, desde una postura tan de centro, hay ciertas subvenciones que no las vemos tan bien, pero eso no significa que no apoyemos otras subvenciones que sí vemos bien, ¿no? Nosotros pactaremos con ese grupo para apoyar una serie de subvenciones que veamos adecuadas. Entonces, el hecho de estar en el centro significa que tanto a la derecha como a la izquierda te las puedes llevar a un equilibrio. El trabajo que estáis viendo que está desarrollando la concejal de Turismo, Industria y Comercio, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde Ciudadanos? ¿Está funcionando ese pacto que antes hablabas de él? A ver, la pregunta es compleja, porque a nosotros no... Hasta el momento no ha sido excesivamente eficaz.
eso es verdad, no ha sido excesivamente eficaz. Pero sí que diremos, para ser justos, y fíjate que nosotros hemos tenido bastantes enfrentamientos con María Jesús, pero tampoco debemos faltar a la justicia, que solo ha tenido un año de gobierno, que en este año además, el 14 de marzo, se corta toda la inercia de las acciones que se venían haciendo hasta entonces, y hay que reactivar, digamos, o hay que reinventar un poco la política o la forma de hacer política, como he dicho antes. Creemos que sobre todo al principio se basó demasiado en ese tren, en buscar llevar Hellín hacia las zonas costeras, cuando eso no era lo eficaz. Nosotros le dijimos muchas veces a María Jesús, uno de nuestros grandes potenciales turísticos es que somos la puerta de la Sierra del Segura, que es una de las zonas más bellas de este país y seguro de Castilla-La Mancha. Inténtalo por ahí. Y ella seguía empeñada en llevarse el nombre de Hellín hacia la costa, y de la costa no va a venir turismo a Hellín prácticamente. Tenemos una zona que es el Tormo, que creemos que está infrautilizada, infravalorada desde fuera de Hellín. Se lo hemos dicho muchas veces a María Jesús. María Jesús es una persona que es como focaliza demasiado las cosas y escucha, no sabe trabajar en equipo, escucha demasiado poco. Yo creo que si escuchase más, haría un trabajo mucho más eficaz. No obstante, antes de criticarla más duramente, nosotros queremos esperar este segundo año de legislatura, a ver qué pasa. A nivel de comercio, pensamos que, sinceramente, sobre todo en el primer tramo de su legislatura, se centró demasiado en el turismo. Creemos que, sin desdeñar el turismo, pero creemos que la parte del comercio y la industria, sobre todo la industria, es lo que más dinero puede meter ahora mismo, puede importar de Hellín, o sea, traer de Hellín fuera hacia adentro. Y eso creemos que lo tiene un poco más descuidado. Se ha centrado demasiado en el turismo, como decíamos en ese sentido. Esperamos que en este segundo año de legislatura, con el permiso de la pandemia, se centre más en el comercio y en el turismo, perdón, en el comercio y la industria, que son dos cosas que son más urgentes para Hellín, sin olvidar el turismo. Pero ahora mismo la industria es lo más urgente. Hellín es una ciudad que conoció un esplendor en los años 80, 90 muy importante, pero que ha venido cayendo en picado los últimos 25 años y hay que intentar revitalizarlo. Después de las elecciones, cuando se estaba buscando un pacto de gobierno, ustedes entraron en esas negociaciones con el Partido Socialista. ¿Cómo fueron esas negociaciones y al final por qué no fue Mario Artesero el que conformaba el equipo de gobierno y fue María Jesús? Bueno, al final yo sé las explicaciones, digamos, que nos dieron nosotros en petit comité, digamos, más de una manera de tú a tú. Pero sí que es verdad, nosotros entramos en negociaciones porque en principio no desdeñábamos, lo veíamos difícil, pero no desdeñábamos la posibilidad de pactar con el Partido Socialista si creamos unos buenos acuerdos de gobierno. Nosotros teníamos unas propuestas que eran muy firmes, que eran inamovibles para la industria de Hellín o para intentar traer industria a nuestro polígono industrial. También para favorecer a las familias. Teníamos una serie de reducciones de impuestos que durante la campaña ya nos dijeron que eso iba a ser difícil, pero que estaba dentro de la línea de Ciudadanos a nivel nacional y no podíamos aflojar en esas líneas. O sea, nosotros teníamos esas líneas y no podíamos aflojarlas. Entonces, eso hacía que un pacto con nosotros fuese mucho más difícil porque tenían que, digamos, sujetarse a una serie de exigencias, porque ya llegó un momento que no eran peticiones, eran exigencias. Cuando algo es inamovible es una exigencia. Cuando es una petición es porque se puede negociar. Frente a una persona como es María Jesús, que en ese momento no exigía nada. Lo único que exigía era estar ahí. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que era mucho más fácil negociar con María Jesús. También es verdad, y eso es cierto, que esa negociación en Hellín se produjo antes que la negociación, digamos, regional del pacto entre Ciudadanos y PSOE a nivel regional.
Y es verdad que en un momento dado, a nivel nacional, las relaciones entre el PP, o sea, entre el PSOE y Ciudadanos, sobre todo entre Rivera, nuestro antiguo portavoz nacional, Albert Rivera, o presidente nacional, Albert Rivera, y Pedro Sánchez, no eran muy buenas. Entonces ahí sí que había cierto miedo por parte del alcalde, y nosotros lo entendíamos, de sellar un pacto que luego a nivel nacional nos obligaran a romper, porque no funcionaran las relaciones entre Rivera y Pedro Sánchez, como digo. Pero luego, como suele suceder en política, muchas veces todo pega un giro, Rivera dimite, hay un pacto a nivel regional entre PP y PSOE, o sea, entre PSOE y Ciudadanos, pero ya estaba sellado el pacto con la agrupación independiente de electores, con lo cual ese pacto ya estaba sellado, nosotros entramos a formar parte de la oposición, y aunque creemos que nuestra labor dentro del equipo de gobierno podía haber sido interesante, pero estamos muy a gusto en la oposición, sinceramente te lo digo. ¿Te arrepientes de que, no sé, no haber trabajado más por ese pacto o de no formar parte del gobierno o no? No, no me arrepiento, porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, es decir, presentar una serie de propuestas inamovibles que creíamos que eran necesarias ya no solo para Ellín, sino en todos los municipios similares a Ellín de España, para trabajar en favor de la despoblación. O sea, es una de las cosas que hay que revertir, la despoblación. Ahora creemos que con el teletrabajo, con una buena conexión a Internet, muchos pueblos y muchas zonas rurales de España se van a volver a poblar, creemos. Era muy necesario trabajar contra ello, es muy necesario trabajar en favor de las familias, sobre todo de las familias numerosas. Es muy necesario trabajar en favor de los emprendedores, que mueven el 90% del PIB de este país y son los grandes olvidados, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los pymes, los autónomos. Entonces, en ese sentido, no podíamos bajarnos de esas propuestas. Sabíamos que para un partido como de izquierdas era difícil hacer esas propuestas, pero no nos arrepentimos, ni mucho menos de haberlo hecho de ese modo y estar en la oposición en lugar de estar en el gobierno. Porque si estamos en el gobierno, o sea, para nosotros no era tan importante entrar en el gobierno como que se hicieran una serie de cosas o se siguiera una línea concreta de gobierno. Así que nosotros estamos donde estamos y muy a gusto y felices, intentando hacer lo mejor posible. ¿Y cómo quieres que recuerden tu paso en política los ciudadanos? Pues yo quiero me haría ilusión que lo recordaran diciendo: esto lo hizo Mario y lo hizo bien. O sea, Mario hizo una serie de cosas, o no Mario, el equipo. Yo realmente, yo lo que soy es la cara visible de un equipo, de una ejecutiva en la que hay 5 personas, están Juan Luis, está Alejandro, está Irene, está también Alberto. También en mi oficina tengo 2 animales súper eficaces, una es Cari y otro es Alberto, y casi todo lo que hacemos lo hacemos todos juntos. Ahora, por ejemplo, te puedo decir que vamos a presentar, esta semana hemos presentado ya una propuesta para el próximo pleno consistente en que el ayuntamiento pinte en las aceras una serie de líneas en las puertas de comercios y distinto tipo de servicios para evitar las aglomeraciones de gente. Porque es verdad que aunque la gente lleve su mascarilla, pero si evitamos esas aglomeraciones de gente siempre será más eficaz, ¿no? Ya muchos expertos virólogos y expertos sanitarios dicen que si se compaginan 2 medidas de protección, como es la distancia y la mascarilla, siempre será una prevención más eficaz que si se utiliza una sola, ¿no? Que parece que la gente dice, bueno, la mascarilla solo cuando estemos cerca, o si tenemos la mascarilla podemos acercarnos. No, si aplicamos las 2, sobre todo entre personas desconocidas, siempre será mucho más eficaz. Entonces, para evitar esas aglomeraciones, vamos a instar al ayuntamiento, vamos a pedir al ayuntamiento que en la puerta de comercios y otro tipo de servicios pinten en la acera esas líneas para que la gente sepa dónde tiene que esperar y de algún modo no se acerque y no cree esas aglomeraciones que además obliga a la gente a o pasar por en medio de un pelotón o bajarse a la calzada. Bueno, pues como te decía, esa propuesta no nace solo de mí. Fíjate qué fácil es decir, sí, no, yo, Mario Artesero. No nace solo de mí, nace de un equipo. Nace de una serie de reuniones que tenemos con la ejecutiva de Ciudadanos. Nace de un equipo que tenemos muy eficaz en la oficina de Ciudadanos. Y yo lo que pasa es que soy la cara visible de eso. Pero a mí me gustaría que se recordara mi paso por Ciudadanos de 2 maneras. Diciendo que escuchamos a la gente, que fuimos de esas formaciones políticas, que escuchamos a la gente. Hace poco en un medio de comunicación, en una radio, una oyente dijo, porque me dijo una cosa y le di la razón,
Y me dijo, es la primera vez que oigo a un político dar la razón a un ciudadano. O una ciudadana, en este caso. Digo, si la ciudadana la tiene, hay que dársela. Entonces, quiero que me recuerden como una persona que ha escuchado a la gente y como una persona que ha llevado a cabo una serie de acciones que han sido buenas para ella. Esa yo quiero que sea mi impronta. Pues con esas palabras nos quedamos, Mari. Muchas gracias por haber estado conversando un ratito en este Abierto por Vacaciones. Y nada, ya hablaremos más dependiendo de cómo vaya la actualidad este verano. Muchas gracias. Pues yo siempre encantado de estar aquí en vuestra casa. Siempre paso un rato muy agradable hablando de política y de Jin, de nuestro pueblo. Y podéis invitarme cuantas veces queráis. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado un día más en Abierto por Vacaciones, en su casa, en Televisión Ellín. Mañana continuamos con más entrevistas, más actualidad aquí en Abierto por Vacaciones.